Hola, buenos días a todos. Desde el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y bienvenidos a una de nuestras sesiones latido, en concreto la primera sesión del año, que se celebra, como sabéis todos, el último jueves de cada mes. Hoy en concreto vamos a hablar del estudio ecocardiográfico en cardiopatías congénitas del adulto y esta sesión va a ser presentada por la doctora María Calvo Asensio, que es la cardióloga que veis en pantalla, que trabaja en la unidad de cardiopatías congénitas en la FE, donde actualmente está cursando pues, el posgrado y es una fellow que pertenece a su equipo. Acabó tan solo hace unos meses la residencia, pero pues nadie mejor que ella, que seguro que está muy motivada y muy al día de las últimas novedades pues en las medidas y en el estudio ecocardiográfico en nuestros pacientes tan complejos, que además no todos y en todos los hospitales no tenemos la suerte ni de ver o de tener un compañero experto, ¿no? Entonces, yo creo que esta clase va a ser muy didáctica y muy útil para todos. Así que cuando quieras, María, puedes empezar. Bienvenida. Seguir compartiendo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Yo soy María, trabajo en el Hospital Universitario Politécnic La Fe. Estoy haciendo un fellow de ecocardiografía y cardiopatías congénitas del adulto y es por ese motivo por lo que pues, el latido de este mes, que se titula precisamente Estudio ecocardiográfico en cardiopatías congénitas del adulto, pues va a correr a mi cargo y vamos a intentar en los próximos 30 minutos intentar hacer esto un poquito más sencillo, repasar cómo deberíamos abordar este tipo de estudio de la forma más sistemática posible y de paso aprovechar durante la presentación para ir comentando algunos aspectos importantes de cada cardiopatía, pues, de las más frecuentes que nos podamos encontrar en el desarrollo de nuestra práctica clínica. En general, a grandes rasgos, estos son los tres posibles escenarios que nos pueden llevar a que nos tengamos que enfrentar a este tipo de estudio ecocardiográfico. Con mucho, el escenario más habitual es que tengamos una cardiopatía congénita que ya sea conocida, que tengamos un paciente del que sabemos su diagnóstico y su intervención o intervenciones previas. Por lo tanto, aquí va a ser muy importante que hagamos un poco de investigación sobre esto. Ahora lo iremos comentando. Otras situaciones pueden ser aquellos pacientes que sepamos que tienen una cardiopatía congénita, bien porque el paciente lo conozca, pero no aporte informes, o en ocasiones pues, nos podemos encontrar pacientes remitidos que no saben tampoco precisar exactamente cuál es su diagnóstico. Y en otro grupo de pacientes, pues no es relativamente infrecuente, pero nos puede ocurrir que podamos diagnosticar de nuevo una cardiopatía congénita en un paciente en edad adulta. Y esto lo tendremos que tener en cuenta, así que vamos a ir revisándolos. En el escenario más habitual, en aquel paciente que se nos remite para hacer un control pues un paciente que estamos teniendo en seguimiento, que conocemos cuál es su diagnóstico, lo más importante, lo que más nos va a ayudar antes de hacer el estudio ecocardiográfico del paciente, es que perdamos unos minutos en saber bien qué se le ha hecho a ese paciente. Son pacientes muchas veces complejos que van a tener una o varias intervenciones previas y aquí va a ser muy importante que entendamos el tipo de reparación que se le ha hecho al paciente y si hay o no secuelas que ya conozcamos derivadas de esas intervenciones. Además, pues pensar que el paciente va a poder haber desarrollado complicaciones evolutivas de su propia cardiopatía con los años, bien sean valvulopatías, arritmias asociadas a esa cardiopatía, episodios de endocarditis y como cualquier otro paciente, pues que también va a poder presentar patología adquirida conforme pasen los años, tanto cardiopatía isquémica, valvulopatías degenerativas u otras arritmias que se puedan asociar más al envejecimiento. Por ejemplo, si tenemos que hacer un estudio a un paciente con una cardiopatía congénita compleja, como podría ser una transposición de grandes arterias con una estenosis subpulmonar, una CIV restrictiva subpulmonar, otra CIV muscular apical y una CIA ostium secundum, pues este paciente va a haber recibido a lo largo de su vida, como podéis ver, varias intervenciones y antes de empezar el estudio vamos a tener que leernos bien pues, que se le ha intentado hacer una cirugía correctora, que ha precisado el implante de un homoinjerto y que luego se ha tenido que reintervenir por complicaciones a nivel de su válvula tricúspide con doble recambio de prótesis tricúspide. Pues esto es muy importante que lo tengamos claro antes de que iniciemos la ecocardiografía de este paciente.
En el otro grupo de pacientes que decía que a veces pues, tenemos muy poquita información cuando empezamos a ver el paciente, es cierto que derivado de la exploración física pues podemos intentar extraer algunas pistas, sobre todo si conocemos qué pues, técnicas reparadoras se pueden realizar por un abordaje de toracotomía lateral, pues esto nos va a poder ayudar y darnos alguna pista. Por ejemplo, por aquí se puede haber ligado un ductus o se puede haber reparado una coartación aórtica. En aquellos pacientes que tienen un hipoflujo pulmonar, pues se puede haber realizado alguna fístula para derivar flujo al árbol pulmonar y permitir que el paciente crezca. Entonces, sí que es cierto que cuando tengamos una esternotomía media esto ya va a ser menos específico, porque por este otro abordaje pues las opciones son más variadas. Se pueden haber cerrado CIAs, CIVs, se puede haber reparado una tetalogía de faloto, un canal AV, o se pueden haber hecho pues, cirugías más complejas de intercambio auricular o arterial en las transposiciones de grandes arterias o incluso una técnica de Fontan. Respecto a la situación de diagnosticar a un paciente de nuevo en el adulto, pues sí que me parecía importante destacar que es posible y hay que pensar en ello porque si no nos puede pasar desapercibido. Es cierto que actualmente esto cada vez ocurre menos porque con el desarrollo de los diagnósticos fetales y neonatales, además con los controles especializados en la infancia, pues cada vez más nos van a llegar diagnosticados al adulto. Y además que las cardiopatías con una complejidad moderada o grave pues van a haber dado síntomas en la infancia. Entonces, sí que es lo más habitual es que si nos encontramos un diagnóstico de nuevo en el adulto, habitualmente sean defectos que tengan poca expresividad clínica y por eso hayan llegado a esa edad sin diagnóstico previo y que nos lo podamos encontrar como un hallazgo incidental al estar realizando exploraciones cardiológicas con otro propósito, o un paciente que se nos ha remitido por un hallazgo en la exploración física, como por ejemplo pues, un estudio de un soplo cardíaco. Pues nos podríamos encontrar un paciente que tenga una válvula aórtica bicúspide. Sabéis que es la cardiopatía congénita más frecuente y se puede presentar hasta en el 2-3% de la población y como estamos más familiarizados con ella, pues tampoco hablaremos mucho más en esta charla. Puede ser que nos encontramos también un paciente remitido por una alteración en el electro, una sospecha de crecimiento de cavidades derechas y aquí, además de pensar en la CIA, también es importante que pensemos en la posibilidad de un drenaje anómalo de venas pulmonares, que eso tampoco es tan infrecuente que se diagnostique en adultos, muchas veces pues porque además se la puede hacer un TAC por otro motivo al paciente y se nos remita. Podemos encontrarnos un soplo cardíaco y encontrar pues, una anomalía de Epstein con esa inserción de la válvula tricúspide mucho más apical. Y en el caso de que encontremos un soplo cardíaco y crecimiento de cavidades ventriculares izquierdas, pues entonces tenemos que pensar en cortocircuitos postricuspídeos. Una CIV es más raro que haya pasado desapercibida en el adulto, pero un ductus arterioso persistente como el que vemos en la imagen, pues tendríamos que ir a descartarlo. Si nos remiten un paciente por hipertensión arterial refractaria o una hipertensión en un paciente joven, pues es importante que busquemos bien un plano supraesternal para poder descartar una coartación aórtica. Y luego este último ejemplo lo quería traer porque pues, no es de lo más frecuente, pero puede ocurrir que encontremos un paciente que debute con insuficiencia cardíaca en torno a la tercera o cuarta década de vida y nos encontremos una transposición congénitamente corregida. Esto pues, es posible porque son pacientes que tienen una doble discordancia, tanto auriculoventricular como ventricular-arterial, y al final pues han podido pasar gran parte de los años iniciales de su vida sin síntomas y nos podemos encontrar esto al hacer un primer abordaje ecocardiográfico en un paciente con un debut de ICE. Bien, sea cual sea la situación que nos haya llevado a saber que vamos a hacer un estudio ecocardiográfico a un paciente con una cardiopatía congénita, el tipo de estudio que se recomienda hacer va a ser el secuencial y segmentario. Al final, lo que está queriendo decir es que vamos a tener que seguir un esquema muy claro, ir por orden de forma sistemática para no dejarnos nada e ir describiendo segmento por segmento para ir viendo pues describiendo de una forma sencilla hasta aquellas cardiopatías congénitas que puedan ser más complejas. Y entonces este es el esquema que se recomienda seguir. Siempre vamos a empezar por determinar cuál es la disposición de los órganos en el cuerpo, cómo está posicionado y orientado el corazón en el tórax. Posteriormente iremos analizando los segmentos que van conformando el corazón de nuestro paciente y cómo se conectan entre ellos. Pasaremos posteriormente a analizar cómo están los septos intraauricular e interventricular y como en cualquier estudio ecocardiográfico, cómo están funcionando todas esas estructuras. Así que vamos a ir viéndolo paso por paso.
Respecto al situs, estamos hablando de cómo es la posición espacial de los órganos en el cuerpo de nuestro paciente. En general, y para simplificar, la tríada hepatocaboatrial sabemos que suele ir toda junta y se ubica a la columna, o sea, a la parte derecha de la columna vertebral. En este caso, pues estamos hablando de un situs visceroatrial solitus. Si esa tríada la vemos ubicada a la parte izquierda de la columna vertebral, pues entonces estamos ante un situs inversus. ¿Cómo vamos a ver nosotros esto en el estudio ecocardiográfico? Principalmente plano subcostal, este que más nos va a ayudar. Vamos a ir a buscar esas dos estructuras, la vena cava inferior y la aorta. Nos vamos a ayudar del Doppler color para ver cuál tiene un flujo pulsátil y cuál tiene un flujo más continuo y además suele pues, tener esas separaciones fásicas con la respiración. Una vez identificada cuál es cuál, pues según cuál esté ubicada a la derecha del paciente, pues aquí tendremos la pista. Aquí traigo un ejemplo, vemos que en el plano subcostal hemos identificado esas dos estructuras, nos apoyamos con el Doppler color para identificar cuál es cuál y entonces aquí vemos que la aorta es la que está situada a la derecha, estamos ante un situs inversus. En este otro ejemplo tenemos la cava inferior pues, discurriendo desde el lado derecho del corazón hasta entrar en la aurícula derecha en relación con el hígado y por lo tanto es un situs solitus. Sin embargo, en el vídeo de la derecha estamos viendo la cava nos está llegando desde el lado izquierdo hasta entrar en la aurícula y por lo tanto pues estaríamos ante un situs inversus. Comentar brevemente el concepto de heterotaxia. Es algo que no es habitual, pero que puede ser importante conocerlo por dos motivos. Porque estos pacientes, básicamente lo que está queriendo decir es que tienen un situs ambiguo, es decir, que la asimetría normal, la distribución asimétrica normal de los órganos se ha perdido y están organizados de otra manera, pudiendo predominar bien estructuras del lado izquierdo o del lado derecho. Esto es importante que lo conozcamos simplemente por dos motivos, porque van a ser frecuentes que asocien cardiopatías congénitas y por tanto habría que ir a buscarlo y descartarlo, y porque suelen asociar anomalías del retorno venoso sistémico y entonces esto nos puede influir a la hora de hacer procedimientos intervencionistas en estos pacientes, especialmente aquellos pacientes en los que les pueden predominar las estructuras del lado izquierdo, los isomerismos izquierdos, que van a tener característicamente una interrupción de la vena cava inferior, su retorno venoso se va a producir por la ácigos y van a tener una vena cava superior izquierda. En el caso del isomerismo derecho, eso no ocurrirá, la vena cava inferior no va a estar interrumpida, pero sí que es habitual que tengamos dos venas cava superiores. Una vez determinado el situs, veremos cómo está posicionado el corazón en el tórax y cómo se dirige su ápex. Hablaremos de levocardia, mesocardia o dextrocardia según donde se ubique el corazón y es importante destacar la diferencia de la dextrocardia respecto al concepto de dextroposición, que nos está queriendo decir que el corazón está desplazado a la derecha, pero por una causa extracardíaca. Bien podría ser una atelectasia pulmonar o una agenesia diafragmática. En ese caso, el corazón se tiene que desplazar a la derecha, pero suele mantener pues, su disposición de ápex hacia la izquierda. Aquí he traído algunos ejemplos. En este paciente, por ejemplo, al buscar su plano más apical, pues estábamos muy centrados en el tórax, estamos ante una mesocardia y en este otro paciente pues tenemos el corazón ubicado hacia la derecha, el ápex también y en relación con el hígado del paciente estamos con una dextrocardia con dextroápex. Bien, entonces una vez nos hemos situado, vamos a ir viendo cómo, pues, por segmentos, cómo es el retorno venoso de nuestro paciente. Aquí lo más habitual que nos podemos encontrar es que tengamos una dilatación del seno coronario porque tenemos una vena cava superior izquierda persistente. Otra imagen que podríamos encontrar es esta, es característica. Tenemos una vena cava inferior, estamos en un plano subcostal y vemos cómo está llegando un flujo rojo hacia la vena cava inferior, que no es habitual. Pues esto es un síndrome de cimitarra. Esto quiere decir que hay un drenaje de las venas pulmonares derechas, que es anómalo, hacia la vena cava inferior. Vale. Bien, pues en este punto sí que quería comentar además pues algo que tampoco es muy habitual, pero que está bien que conozcamos y es que los pacientes que tienen esta cardiopatía congénita, que es una de transposición de grandes arterias, algunos de ellos están corregidos con lo que se conoce como cirugía de intercambio auricular. Eso quiere decir que como tenemos una discordancia entre los ventrículos y las arterias, como luego veremos, pues del ventrículo derecho está saliendo la aorta y del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar. Y para que esto sea compatible con la vida hay que redirigir el retorno venoso para poder volver a poner las circulaciones
en serie. Entonces, aquí lo que se hace es crear unas nuevas aurículas de forma quirúrgica. Se redirige el flujo que está llegando desde las venas cavas hacia el lado izquierdo y con otra neoaurícula se redirige el flujo de las venas pulmonares hacia el lado derecho para conectarlo con la aorta. Entonces, estas neoaurículas, que se llaman también baffles, pues hay que vigilarlos bien y estudiarlos en el estudio de estos pacientes, porque con los años se pueden obstruir o pueden presentar leaks entre ellos que actuarían como una comunicación interauricular. Bien. Entonces pasaríamos a analizar las aurículas. Esto realmente, bueno, pues lo comentamos, pero en adultos es un concepto más teórico que práctico. La diferencia morfológica de las aurículas, la aurícula derecha e izquierda, se basa principalmente en la morfología de su orejuela. Y esto, por las ventanas ecocardiográficas de los pacientes adultos, pues no es posible y rara vez lo podemos hacer. Pues bueno, destacar que pues, la orejuela de la aurícula derecha va a ser una base mucho más amplia, mientras que la orejuela de la aurícula izquierda pues va a tener un ostium más estrecho, estamos más familiarizados con ella, va a tener una forma más tubular que incluso puede cambiar de dirección hacia el final. Bien, esto casi nunca lo veremos y lo que sí veremos, y es muy importante que nos centremos, es en el análisis morfológico de los ventrículos. Tenemos que saber identificar bien cuál es el ventrículo derecho e izquierdo de nuestro paciente. Esto nos va a ayudar mucho en el estudio y nos vamos a poder ayudar por el hecho de que el ventrículo derecho especialmente tiene unas características, bueno, pues tiene una anatomía más característica, es más trabeculado, consta de una banda moderadora y está anclado a esa banda moderadora, su válvula tricúspide, que es una válvula constituida por 3 velos y que característicamente tiene una implantación más apical. Además, pues hacia la zona de salida del gran vaso, el infundíbulo, pues es una estructura más muscular. Sin embargo, el ventrículo derecho es un ventrículo liso, no consta de esa banda moderadora, tiene un tracto de salida más fibroso y va acompañado de una válvula mitral. Bien, entonces lo más sencillo siempre va a ser irnos a buscar cuál de los dos es el ventrículo derecho. Y aquí es importante recordar que el ventrículo siempre va a ir acompañado de su válvula auriculoventricular correspondiente. Es decir, aunque tengamos una cardiopatía delante muy compleja, hay que saber que el ventrículo derecho siempre va unido a tricúspide y que el ventrículo izquierdo siempre va a ir unido a una mitral. Entonces aquí pues lo tenemos más fácil. Vamos a buscar cuál es la válvula que está insertándose más apical y además nos vamos a apoyar pues de cómo es la anatomía de ese ventrículo. ¿Es también trabeculado y con banda moderadora? Pues entonces es nuestro ventrículo derecho. En el vídeo de la izquierda pues tenemos un ventrículo derecho en posición habitual y sin embargo en el vídeo de la derecha tenemos un ventrículo derecho en posición izquierda. Tenemos otras posibilidades. Hay otros pacientes que pueden presentar hipoplasia de uno de los ventrículos, pues en este caso trataremos de describir la anatomía de la forma pues, más fiel posible y en otros casos podemos tener pacientes que tengan un ventrículo único. Pues sí que va a ser importante que intentemos de identificar cuál es la anatomía de ese ventrículo, ¿es izquierdo o es derecho? Porque eso también le va a influir al paciente. Entonces, el ejemplo de la izquierda, he traído un ventrículo único de morfología izquierda, es un ventrículo más liso, con 2 músculos papilares del que se está anclando una válvula mitral, y en el ejemplo de la derecha vemos un ventrículo único de morfología derecha, es más trabeculado, tiene una banda moderadora y se está anclando una válvula con 3 velos. Pasaremos entonces a analizar los grandes vasos. Esto en los niños de nuevo vuelve a ser más sencillo. Básicamente nos va a ayudar mucho 2 cosas, buscar la bifurcación de la arteria pulmonar y buscar de dónde salen las arterias coronarias. En el adulto las coronarias es muy difícil que las veamos y según la ventana ecocardiográfica pues vamos a poder buscar la bifurcación de la pulmonar. En el vídeo de la inferior izquierdo pues he traído un eje corto de grandes vasos habitual donde vemos claramente esa bifurcación de la pulmonar. Sin embargo, en el vídeo central lo que vemos es cómo se bifurca esa arteria pulmonar que está saliendo de un ventrículo que es izquierdo en una DTGA. Y luego también comentar la posibilidad de que esta salida a veces pueda ser única. En las cardiopatías llamadas truncus consiste en que tengamos una salida única. La aorta y la pulmonar se han unido en un solo vaso y estamos viendo un único vaso que sale de nuestro ventrículo. Bien, entonces pasaremos a analizar, una vez ya tenemos descritas todas las estructuras, cómo se están conectando entre ellas y lo inicial es ver cómo es esa conexión atrioventricular. No siempre vamos a tener 2 válvulas AV perforadas, sino que podemos encontrarnos situaciones en las que tengamos una atresia tricúspide, por ejemplo, una de las 2 está imperforada, o otras situaciones en las que nos podamos encontrar una válvula AV que es común, es decir, estaríamos en el espectro de todo lo que llamamos canales auriculoventriculares. Los canales auriculoventriculares
ventriculares es un espectro de muchas opciones, pero lo que caracteriza esta patología es básicamente el hecho de que tenemos un anillo AV común, del que se está anclando una válvula que es única y que es peculiar anatómicamente. Aquí ya no vamos a tener válvula mitral ni vamos a tener válvula tricúspide, tenemos una válvula que está constituido por lo que se llaman velos puente y vamos a poder clasificar los canales auriculoventriculares en completos o parciales según si la aceptación de toda la zona central del corazón es parcial o es ausente. Entonces aquí nos va a poder ayudar el hecho de que tengamos en un canal parcial pues dos orificios, las válvulas se han podido separar parcialmente, pero habitualmente va a asociar una CIA ostium primo o una CIV de tracto de entrada o un canal completo en el que tenemos un único orificio auriculoventricular y como veis siempre manteniendo ese anillo único que está pues, las dos válvulas ancladas al mismo nivel. Aquí es importante destacar que estas válvulas que tienen esa peculiaridad, pues muchas veces no van a ser nomofuncionantes y es habitual que tengan algún grado de regurgitación, sobre todo la que queda en posición izquierda. Como podéis ver aquí, no es una válvula mitral, tiene 3 velos y es relativamente frecuente que la regurgitación se produzca en esa zona que llamamos de hendidura, que se está produciendo en la coaptación entre el velo puente anterior y posterior. Entonces, si tenemos un canal auriculoventricular, ¿qué nos va a interesar en su valoración ecocardiográfica? Pues vamos a tener que describir el tipo, vamos a tener que ver cómo están las cavidades, si hay o no hipertensión pulmonar y cómo están funcionando esas válvulas que, como digo, son particulares. Además, tendremos que revisar cómo es el tracto de salida de estos pacientes, porque al tener un anillo auriculoventricular único, la aorta va a tener que salir más anterior, el tracto de salida está modificado, está más angulado, es más largo y es más habitual que pueda cursar con algún grado de obstrucción a este nivel. Si tenemos un canal que ya se ha operado, pues va a ser importante que miremos a ver si existe o no un residual, porque en esta cirugía se va a intentar septar todo lo que, pues tanto el tabique interauricular e interventricular con parche y tendremos que buscar si ha quedado pues algún shunt residual o no. Y si esas válvulas auriculoventriculares, pues cómo han quedado después de la cirugía. A veces se tratan de reparar, pero es complejo, pues porque como decimos, la anatomía es especial. Volveremos a revisar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y veremos a ver si el paciente ha quedado o no con hipertensión pulmonar o la ha desarrollado con posterioridad. Bien, entonces pasaremos a analizar cómo es la conexión de los ventrículos con las arterias. Y aquí tenemos que hablar del concepto de transposición. Lo que nos está queriendo decir es que esta conexión está invertida, es decir, es discordante. Del ventrículo derecho va a estar saliendo la aorta y del ventrículo izquierdo va a estar saliendo la pulmonar. Y además es característica esta imagen. Cuando esto ocurre, pues podemos encontrar una salida en paralelo. Estamos en un parasternal, tanto eje largo como eje corto, y estamos cortando de la misma manera ambos vasos. Luego ya, en función de cómo se haya producido el giro ventricular durante el desarrollo embrionario, pues nos encontraremos ante un tipo u otro de transposición de grandes arterias. Pero en principio el concepto es simplemente ese. También, como hemos dicho un poco antes, la salida a veces de los grandes vasos, esa conexión puede ser única cuando estamos ante un truncus, pero también en aquellas situaciones en las que tengamos una hipoplasia del arco aórtico muy marcada o tengamos una atresia pulmonar. Otras opciones es aquellos casos que tengamos doble salida ventricular. Eso lo que está queriendo decir es que un tronco y más de la mitad del otro están saliendo de un mismo ventrículo. Bien, entonces pasaremos a analizar el septo. Aquí, pues, evidentemente, hay que hablar de la comunicación intraauricular. Tenemos que tratar de descartarla con todos los planos que tengamos a nuestra disposición o el que mejor lo veamos del paciente, paraesternales, aplica de 4 cámaras, modificados, subcostales, para identificar pues, cuál es el tipo de comunicación intraauricular que tenemos y tratar de determinar su tamaño. ¿Qué más nos va a interesar aquí? Pues principalmente cómo están las cavidades derechas y si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Si nos encontramos una comunicación interauricular que ya se ha cerrado, pues de nuevo intentaremos descartar que haya una comunicación residual. Si se ha cerrado percutáneamente, intentar revisar cómo está posicionado el dispositivo, ver cómo han evolucionado las cavidades derechas principalmente y también a nivel de la hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar pues puede haber mejorado o se puede haber desarrollado tras el cierre. Entonces esto siempre hay que mirarlo y ver cómo está en la función de las válvulas auriculoventriculares. Respecto a la CIV, lo mismo, vamos a intentar buscar en todos los planos, descartar que el septo no esté íntegro. Tenemos diferentes tipos de comunicación interventricular, vamos a tratar de medir su tamaño y sobre todo aquí en la ecocardiografía va a ser importante que determinemos pues, cómo está afectando hemodinámicamente, si esa CIV es restrictiva o no. Hablaremos de CIV restrictiva cuando tiene un gradiente pico alto, significativo, por encima de 75 milímetros de mercurio.
Además, para ver cómo está influyendo eso al corazón, pues tenemos que ver si ha dilatado o no las cavidades izquierdas, con presencia o no de insuficiencia mitral funcional en ese contexto. Y, de nuevo, si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Pero además la comunicación interventricular tenemos que tener en cuenta que se asocian algunas anomalías que no es infrecuente encontrarlas. Puede haber prolapso de cúspide aórtica con insuficiencia aórtica y también en este contexto podemos encontrar el ventrículo de derecho de doble cámara. Entonces estas son las cosas que siempre tenemos que revisar bien. Si la CIV ya se ha cerrado, de nuevo buscaremos si un residual, veremos si ha quedado estenosis pues en los tractos de salida, si hay o no insuficiencia aórtica y cómo ha quedado, cómo ha evolucionado ese ventrículo izquierdo. Como en cualquier estudio ecocardiográfico, pues analizaremos, acabaremos por medir y ver cuál es la función de los ventrículos y cómo están las aurículas y cómo están funcionando todas las válvulas. Entonces, bueno, antes de acabar la charla, sí que quería hacer, pues comentar alguna pincelada de alguna otra cardiopatía que nos podemos encontrar, como puede ser, por ejemplo, la coartación de aorta. Aquí, en esta patología, los planos más importantes van a ser el supraesternal y el subcostal. Y tenemos que recordar que suele tener algunas asociaciones que son características. Es bastante habitual que asocie válvula aórtica bicúspide, entonces habría que ir a describir bien la estructura de la válvula aórtica y también puede asociar alteraciones congénitas de la válvula mitral y obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo como parte del espectro Shone. En cuanto a analizar cómo de importante es esa coartación de aorta por ecocardiografía, más allá de ver cómo está nuestro ventrículo izquierdo, la hipertrofia o la disfunción que pueda tener, va a ser vital que hagamos uso del Doppler continuo en aorta descendente y del pulsado tanto en aorta descendente como aorta abdominal. Muchas veces la coartación de aorta no es focal, sino que asocia cierto grado de hipoplasia del arco. Entonces, más allá de que podamos ver flujos acelerados, porque se puede acelerar el Doppler continuo ahí en la aorta descendente, el signo más específico de coartación significativa va a ser la prolongación del flujo en diástole, como se puede ver en la imagen superior derecha. Esto además también podemos ir a intentar demostrarlo en aorta abdominal. Vamos a poner el Doppler pulsado y he traído varios ejemplos pues, de prolongación diastólica con el Doppler pulsado hasta incluso un caso de un flujo prácticamente continuo en aorta abdominal, queriéndonos decir que esa coartación o recuartación es importante. Algunos conceptos también que quería resaltar sobre aquellas cardiopatías que cursan con algún grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí hay múltiples opciones. Tenemos todo el espectro de la tetralogía de Fallot y las estenosis pulmonares a varios niveles. Es posible que asocien defectos del tabique interauricular y la severidad por ecocardiografía nos vamos a basar en el gradiente pico, en la velocidad máxima. Valoraremos el ventrículo derecho y luego recordar que sobre todo en la estenosis valvular pulmonar es frecuente que asocien una dilatación importante de la arteria pulmonar tras la estenosis. Aquí es muy importante recordar, porque a veces pues, por inercia podemos pues, errar en el informe final, y es que a partir de la velocidad máxima de la insuficiencia tricúspide no estamos pudiendo estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar, sino que como hay algún grado de obstrucción antes de eso, pues lo que estamos realmente estimando es la presión sistólica que tiene ese ventrículo derecho. Quería, pues antes de acabar, hablar un poco de la tetralogía de Fallot. No es habitual que encontremos estas imágenes, no solemos llegar a edad adulta con una tetralogía de Fallot no reparada, pero bueno, este caso concreto además nos lo remitieron los compañeros del PSET hace unos meses y las imágenes pues describen bastante bien, las voy a volver a reproducir, pues las características de esta patología. Tenemos ese acabalgamiento de la aorta con la CIV, una hipertrofia ventricular derecha y esa obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y lo habitual es que esto lo veamos en una adulto con una cirugía de reparación que va a consistir principalmente en redirigir esa aorta hacia el ventrículo izquierdo, cerrando con un parche la CIV, y muchas veces va a necesitar pues, de una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, habitualmente con un parche que tiene que ir transanular, y por tanto la secuela más habitual o más característica es una insuficiencia pulmonar que puede llegar a ser significativa. Fuera de este contexto es raro ver insuficiencias pulmonares muy importantes y por eso hacemos aquí hincapié, pues porque la insuficiencia pulmonar pues va a ser más corta en la diástole conforme más severa sea, y entonces a veces simplemente vamos a tener una insuficiencia pulmonar pero que solo se va a manifestar como un fogonazo rojo aquí en este plano, como podéis ver en el plano de corto de grandes vasos, y es muy útil ayudarnos del Doppler continuo a este nivel para ver cómo de corta está siendo respecto al total de la diástole, para cuantificar su severidad, y que además nos va a poder descartar también si hay obstrucción en esta zona residual después de la intervención.
Además, pues tendremos que ir a ver que no haya una CIV residual, tendremos que ver cómo ha quedado ese ventrículo derecho, si hay o no insuficiencia tricúspide y de qué tipo es, porque puede ser funcional u orgánica y esto no es infrecuente en estos pacientes. Y como se trata de una patología con truncal, pues suele cursar con dilatación de la aorta y algún grado de insuficiencia aórtica. Lo describiremos y acabaremos por ver cómo además está el ventrículo izquierdo, que no debemos olvidarlo en estos pacientes. Bien, entonces, pues ya para acabar, esto es un mundo que es muy complejo. He tratado de hacer esto un poco más sencillo en esta charla, pero bueno, la complejidad pues puede ir a más y a más. Entonces, en las últimas guías ya nos intentan un poco clasificar en 3 grados la severidad de las cardiopatías congénitas. Sí que es más habitual que podamos encontrar pues, cualquier cardiopatía congénita que sea ligera, pues que pueda recibir seguimiento pues, por cualquier unidad de cardiología. En aquellas moderadas o graves, pues es verdad que lo cierto es que se recomienda que se concentren o se aglutinen en algunos centros de referencia y pues por eso tranquilidad y vamos a estar siempre desde la unidad de cardiopatías congénitas como de ecocardiografía del Hospital La Fe dispuestos a ayudaros o a cualquier duda que tengáis o lo que necesitéis y que nos queráis remitir a los pacientes sin ningún problema. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María, por tu excelente sesión y por ceñirte al tiempo en un tema tan difícil de resumir. Quiero recordar 2 cosas, que las preguntas que tengáis podéis hacerlas a través del chat y se las hacemos a María, es en primer lugar, y mientras las vais pensando, porque de momento no hay ninguna, recordaros a todos que la sesión se ha grabado y que estará disponible en nuestra página web Latido para su revisión, ¿no? Yo creo que todas las sesiones a veces hay que revisarlas, pero esta en concreto creo que es necesario porque es verdad que son, como tú bien has dicho, conceptos muy complicados, poco frecuentes y un poco que se salen, ¿no?, de la lógica y a veces uno tiene que dibujar para entender lo que está viendo y creo que tu sesión va a ser muy, muy útil. Pues vamos a darle paso a Sergio ya para que despida la sesión y nos hable de las sesiones futuras. Muchas gracias, María, por tu sesión y por colaborar en las sesiones latido de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, tanto a la doctora Calvo como a la doctora Sandín, por esta presentación tan interesante. Y nada, como ha dicho la doctora Sandín, también recordar que la sesión quedará inicialmente grabada durante 72 horas en Organon Pro y luego aproximadamente en 10 días estará colgada tanto en Organon Pro como en la página web de la sociedad, como bien ha comentado la doctora. Y también dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología de la Comunidad Valenciana por dejar que podamos seguir patrocinando este tipo de eventos que son muy importantes para nosotros también. Y recordar que la siguiente charla, simplemente el 26 de febrero, será la siguiente donde el doctor Jesús Castillo, del Hospital General Universitario de Elche, va a dar una ponencia sobre ablación de fibrilación auricular en cardiopatías estructurales. Y sin más, pues cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos.